Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy viernes iniciaré otra nueva conversación, otras nuevas 10 respuestas serán respondidas y en el día de hoy nos iremos a Montevideo, a Uruguay, así que entrevistaré a un estudio de arquitectura de Montevideo, de Uruguay, Labs Arquitectos, así que apenas ellos se conecten, los saludo y iniciamos la transmisión juntos. Y hoy es viernes, así que se inicia el fin de semana. Así que apenas se conecte Labs Arquitectos, vamos a transmitir juntos. Les voy a mandar un recordatorio. A ver. Ahí los invito. Ahí le mando la invitación. Y buenas. Hoy vamos a entrevistar a Labs Arquitectos de Montevideo, de Uruguay. Así que apenas se conecten, lo vamos a invitar a transmitir juntos. Ahí los saludamos y ahí los invito. Ahí va. Ahí están conectando. Hola, buenas. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Después de las complicaciones llegamos. Siempre se llega. Bueno, ustedes son tres, son Labat, Porta y Ciocia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles de los dos son ustedes? Labat y Bien, Porta. perfecto. ¿Cómo estuvo hoy Montevideo? Mirá, ahora está soleado, por ejemplo, pero arrancó bastante encapotado, bastante gris, con Bien, humedad. como nosotros. Y bueno, y ahora despejó bastante lindo para después de la charla ir a tomarnos una cerveza. Perfecto. ¿Están habilitados los bares tanto como nosotros? Sí, ustedes no tienen tanto problema, ¿no? De No, encierro. nosotros de hecho hace tiempo que estamos fuera, o sea que no tenemos cuarentena. Sí, En realidad tratamos de llevar una vida un poco más protocolar, si querés, más aguantando determinadas costumbres anteriores, pero podemos ir a tomarnos una cerveza o ir a comer a un bar sin inconveniente. bien. Sí, nosotros hará un mes que podemos hacerlo en las veredas, ¿no? Los restaurantes y bares sacaron las mesas afuera Claro, y terrazas. Así que de a poco ya nos vamos volviendo a la normalidad. sí, Bueno, ojalá. antes de hacer las 10 preguntas, a los uruguayos siempre le hago dos preguntas, siempre las mismas. Y la primera es, ¿quieren el puente Buenos Aires-Colonia? ¿Les gustaría tenerlo? ¿Se lo imaginan? Yo creo que sí, yo creo que sí, obvio. ¿Sería bueno? Sí, para mí sí. ¿Y por Sería qué una buena. y Mirá, yo no estoy tan seguro, pero bueno. qué tienen miedo de nuestra invasión? ¿Aún más? No, no, mirá, en realidad no, fuera de broma, particularmente yo tengo una relación bastante fuerte con Colonia porque tengo mi esposa que es de ahí, de Colonia, Sí. está nacida en Rosario, o sea, departamento de Colonia, en Rosario, pero ahora tiene a la familia radicada en Colonia del Sacramento. Y bueno, y lo que sucede, obviamente, Colonia del Sacramento de un tiempo a esta parte se volvió un refugio de argentinos, Sí. ¿sí? Con los pros y los contras que tiene eso para nosotros, evidentemente. De hecho, mirá, o sea, los últimos titulares que habían de Colonia ahora son los precios exorbitados de venta de casas históricas, Mm. ¿sí? Que las estaban vendiendo a unos precios inimaginables en casas que no se pueden ni siquiera visitar, asumiendo que iba a venir una invasión de argentinos con todo esto de COVID y bueno. Y todas esas cosas mueven bastante el mercado interno nuestro, que obviamente ustedes vienen con otra capacidad que a veces nosotros no tenemos.
y nos trastoca un poco. Pero bueno, no, tiene evidentemente sus ventajas positivas también. Si no, podemos correr el puente hacia Montevideo, ¿no? Bueno, podría ser ese, sí. Serían unos 200 kilómetros de puente, un poco complicado, pero bueno. Porque también estaba pensando, bueno, otros presupuestos, ¿no? Francia e Inglaterra hicieron el subfluvial, ¿no? El Canal de la Mancha, el túnel, capaz que puede ser un túnel también, que no es algo tan estrambótico, capaz, ¿no? Sí, igual creo que son menos kilómetros, ¿no? De Inglaterra a Francia. Sí, son muchos menos los nuestros. Claro. Pero Pero bueno, yo creo que es una cosa, el tema de terminar de unir algo que estuvo unido en algún momento, sí. que por circunstancias históricas quedó separado. Porque es una, no, uno, bueno, capaz nosotros también somos una región pobre, ¿no? Pero uno ve tipo las fotos chinas, europeas, americanas, holandesas, y ya hay puentes y conexiones a todo, ¿no? Desde Claro. Dinamarca a Suecia hay túneles, hay puentes, y nosotros estamos acá como con un solo con un solo puente, ¿no? Es una locura. Y con el buquebús. Y con el buquebús. Con el Es muy monopolio. raro. Sí, Sí, por eso. cierto. Y la segunda es algo que los envidio profundamente, que si yo lo hubiese sabido me hubiese ido a estudiar a Montevideo, es que ustedes al fin de la cursada viajan un año por el mundo. Exacto. Sí, es Bueno, verdad. quiero que me digan el viaje. ¿A dónde fueron? Uf. En realidad, mira, increíblemente nosotros viajamos juntos, de hecho, porque no siempre viajás con la persona que después terminás generando un estudio de arquitectura, ¿no? Pero en este Sí, caso se dio. Eh, yo en realidad arranqué un poco antes el viaje, arranqué haciendo toda la costa oeste de Estados Unidos, o sea, la costa de de, California. sí, de California exactamente, y después viajamos a Japón, y después contigo nos encontramos en realidad En Turquía. en Turquía, Turquía. Hola, estoy en Que Turquía, tipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? sí, 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 algo así. No, que en realidad hoy justamente rememoramos bastante el tema del viaje a arquitectura con un poco con tus preguntas, porque una, que es bastante típica, que ha cambiado los modos de comunicación, que es antes y después del Sí, celular, en el viaje fue una cosa que es radical. O sea, la diferencia que existe entre los que viajamos en nuestras generaciones y los que están viajando hoy, por ejemplo. ¿No? O sea, hoy con cualquier desencuentro te comunicas por el celular o, bueno, con internet, lo que sea, y ya te encontrás. En aquel momento era un poco más complicado. Tenías que bien. coordinar y agendarte los encuentros. Pero bueno, quizás algo ya sabés del viaje, pero le cuento para aquel que se haya conectado ahora. Durante los 3 últimos años de la carrera se venden rifas Sí, para recaudar dinero para financiar ese viaje. El viaje tiene obviamente una raíz académica, viajan profesores, eh, se visitan muchas obras de arquitectura, mucho museo, de hecho también se coordinan algunas conferencias con algunos arquitectos famosos, o se coordinan visitas a algunos estudios de arquitectos famosos. Pero bueno, no deja de ser un viaje también y tiene su parte de paseo, de leer, genial. y ¿Y bueno, el, es un año sabático, ¿Y el básicamente. profesor va cambiando o es el profesor? No, se va cambiando. En realidad hay un Si no es taller, si no es el mejor profesor de la universidad, es el claro, más amado. no solo que va cambiando a lo largo de los años, sino aparte, o sea, en el momento durante toda la duración del viaje, se adjudica un taller. Ahora creo que en realidad en los últimos años se han sumado varios talleres por ahí que hacen el comité académico que después hace El toda la viaje. programación del viaje, ¿no? Y a lo largo del viaje se van intercalando distintos docentes, Ok. que algunos hacen en Europa, otros hacen en Asia, otros hacen en Estados Unidos. En general, lo que más les gusta es hacer Europa, ¿no? Pero Y sí. hay de todo. Igual a la mayoría de los que les he preguntado, todos fueron a Japón. Todos decidieron ir a Japón. Y ustedes dos también fueron a Japón. Yo no fui a Yo, Japón, Ah, yo sí fui. yo no fui, no porque no quisiera, sino porque no logré reunir los fondos. Yo bien. empecé mi Claro. viaje en Egipto, hice Egipto, Turquía, Grecia, que era la parte, digamos, de Medio Oriente, Qué y después bueno. hice todo
bien. Todo Igual- Europa fueron alrededor de 6 meses. ¿Y por qué iniciaste en Egipto por una cuestión de, bueno, Económico. no, voy a empezar por empezar de arquitectura y voy por el camino, No, Claro, ahí va, voy a empezar de lo más antiguo. en realidad después mi idea- pasaste a Grecia, después a Europa, Claro, hay una lógica que es, se va siguiendo el viaje, digamos, dando la vuelta al mundo por un tema de costo de los billetes aéreos, ¿no? claro. Entonces los que vamos sumándonos, nos vamos sumando al itinerario ese que se va armando. donde está el viaje en ese momento. ¿Y hay El alguien itinerario, hay alumnos que lo hacen todo? sí, Sí, claro. sí. Qué bueno. De hecho, ahora los últimos viajes han empezado por Latinoamérica. Sí. Que era una cuestión que antes se criticaba, o en algún momento se criticaba, que bueno, se hacía un viaje alrededor del mundo, pero no se iba por Latinoamérica. Claro. Ahora últimamente se ha empezado por Latinoamérica, después se salta a Estados Unidos y después Medio Oriente, Oriente y Medio Oriente. Sí, en realidad cuando nosotros hicimos el viaje arrancó en México, después se fue a Estados Unidos, a la costa este, que yo todavía no me había enganchado ahí, después a la costa oeste, y después viajábamos a Japón. Yo en realidad, a Claro. la vuelta, al final del viaje, bajé en Nueva York. Que bueno, que venís realmente Aceleradísimo. totalmente colmado, ¿no? Claro. Ya está. Sí, ya está. Y, Ya está. no querés saber nada más ya. ¿Y se acuerdan? Vos me dijiste que van visitando arquitectos célebres. ¿Se acuerdan de algunas visitas importantes? Tuvimos una conferencia con Cecil Balmón, que no es arquitecto, pero bueno, Sí, sí. es casi. Con Gausa, Gausa. Fuimos al estudio de Merkel. MRDB, estuvimos en el estudio en realidad el estudio que estuvimos y que nos echaron fue en el de Dominique Perrot, que ¿Qué estuvimos- pasó? ¿No sabían hablar francés? No, es que no había una reunión celebrada, sino que simplemente caímos Ah, en el hotel industrial, ¿viste? Ahí en París, sí, sí, sí. que su oficina, y bueno, fuimos, entramos, no, somos estudiantes de arquitectura, no. Aparte, a los franceses no hay manera de hablarles en inglés, o sea, te corren. Sí. Y bueno, la cuestión es que no, amablemente nos invitaban a irnos. Pero después estuvimos en el estudio de MRDB porque teníamos un amigo, un contacto uruguayo que estaba trabajando en el estudio ya. ¿Y con quién más estuvimos? Van Berkel. Con Van Ben, Berkel. Ben Van Berkel. Muy bien. Sí. Después Con no un recuerdo. estudio. Bueno, y ya que hablaron de Perrot, vi esta foto y capaz que puede ser que, bueno, fueron al velódromo de Berlín. Sí. Ah, porque acá sacaron la idea, ¿no? Dominique nos ayudó un poco en el camino, sí. Ahí está. Este es el Banco de Desarrollo, ¿no? Sí, Sí. ahí está. Está bueno. ¿Cómo fue este proyecto? Mirá, el proyecto surge a partir de un concurso de arquitectura que se da en el año 2012 y bueno, o sea, se presentaron 64 proyectos, Ahí está. estaba el nuestro y obtuvimos el primer premio en esa ocasión. En realidad es un proyecto que es no es solo el hacer un banco, sino es un programa más variado que tiene salas de cine. Sí, eso estoy viendo. Un bar histórico acá de la ciudad de Montevideo que se llama Fum Fum, ahí lo ves. Ahí está. ¿Sí? Y después habían como 11.000 metros cuadrados de estacionamientos, algunos para el banco y otros para estacionamiento público, ¿no? Para la municipalidad. Ahí está el cine. Público, ¿no? Sí, y después había alrededor de 8.000 metros cuadrados de espacios públicos que, bueno, que uno los iba conformando dependiendo del proyecto como lo fuera desarrollando. Que ahí hicieron como una especie de patio interior, de plaza pública interior, ¿no? Claro, en realidad lo que pasa es que el proyecto surge a partir de un edificio existente. O sea, ahí lo que había en el lugar era un mercado que había perdido ya sus actividades prácticamente por completo. Lo único que quedaba era un centro comunal, que es una dependencia de la municipalidad, Sí. y el bar Fum Fum.
Eran las dos cosas que estaban operativas en ese momento. Ok. Y el concurso en realidad te hacía justamente la consulta de que si se mantenía el edificio o no se mantenía. O sea, lo demolías y arrancabas todo de cero, o lo mantenías, lo conservabas y hacías una propuesta a partir de él. Nosotros en realidad, claro, no tenemos fotos ahí en Instagram de lo que era el mercado anteriormente, pero todo lo que tiene que ver, todo lo que es el programa de las oficinas, se alojan en la huella del ex mercado, que la mantuvimos. Mantuvimos toda la estructura y le cambiamos de alguna manera todo lo que es la envolvente. Esos pilares que se ven en la galería exterior son los pilares originales. O sea, eso tenía una grilla estructural muy fuerte. Esos pilares. De 8 metros con 40 por 7,50. Que bueno, regían todas las plantas, eran unos pilares de 40 por 40. Sí. Y bueno, y utilizamos esa grilla espacial para ir conformando los distintos espacios de oficina. Ahí está el complejo total. Exacto, ¿Y ese desnivel es adrede? ¿Lo tenían que respetar, no? No, es la topografía del lugar en realidad. Hay una diferencia de casi 5 metros entre una esquina y la otra. Ok, ahí está. Porque en realidad, bueno, ustedes mencionaron a Perrot, se dice este pequeño sacarrizo que me vino de golpe, no sé de dónde me pareció, pero es un edificio holandés, ¿o no? Tiene muchas referencias a Koolhaas, a RMDR. ¿Consultan mucho Holanda? No sé si la consultamos. En realidad, sí nos formamos mucho con la escuela holandesa. Te diría que nuestra formación y por el taller al que hicimos, en particular en su momento, lo teníamos bastante en lo que era el día a día, ¿no? En la formación de cada uno de nosotros, por las revistas que mirábamos y lo que consultábamos. Hoy los 90. Creo que estamos mirando muy poco arquitectura holandesa. De hecho, este edificio ya va a cumplir 10 años en breve, ¿no? Pero, o sea, quiere decir el proyecto, ¿no? Sí, el edificio en realidad 2 años, un año y casi 2 años terminado, pero el proyecto se originó en el 2012. Y es cierto que puede ser que tenga un vínculo fuerte con algo de la arquitectura holandesa, con algo de Koolhaas. Koolhaas tardío. Koolhaas no Oma. Pero... ¿Cuál es la diferencia? No, quizás no por la diferencia entre Koolhaas y Oma, sino sobre todo el Oma reciente, ¿no? El Oma más chino, el Oma más más comercial, o más bueno, ya está, me comí el mundo y acá estoy. Sí. ¿No? Es un poco eso, pero... Mega proyecto. Sí. Que debe ser difícil también, ¿no? Te viene el gobierno chino, digo, tenés tantos millones, hace esto. Es muy difícil. Pero debe ser muy difícil no desbordarse. Sí, yo no sé si es que está desbordado o que en realidad es parte de su lectura actual de lo que es la arquitectura contemporánea, ¿no? Pero... Por esto es que hay un Steven Hall chino, hay un Koolhaas chino, hay un MDR chino, y cuando están en Holanda o en Nueva York, no hacen lo mismo. No, claro que no. Sí, entonces es un desborde que no sé si le da el presupuesto o la libertad, ¿no? Pero como que en Francia están como ahí como contenidos. Claro. Sí, Francia, por ejemplo, es un lugar donde sí recurrimos bastante. Bueno, con Perrot lo hemos hecho bastante en su momento, quizás no volcado en nuestra arquitectura, pero sí en consumir. Con Nubel también. Y hoy, si te pones a pensar en nuevos modelos, en nuevos referentes, podés hablar de Moto, por ejemplo, o de ya suizo, pero en realidad Christian Querés también. Sí, son muy bueno. arquitectos que miramos bastante acá en el estudio, más allá que después los desarrollos vayan por otro lado, ¿no? ¿Te gustó la casa? ¿Te gustó la casa esa negra de Zurich? ¿Te crees? La de los desniveles, ¿la viste? No la tengo muy presente ahora. Después buscala. Es Sí. una casa, son 3 departamentos en Zurich, es una casa negra de afuera.
Después está en un desnivel y cada departamento tiene desniveles adentro. Ah, lo estamos viendo, ¿no? Después, otro día, para que la gente no se aburra. Para eso estamos, somos dos ahora. En la croquis de queréis está, ¿viste que la comparta con un chinito? Bueno, perdón, con un japonés. Son japoneses. Sí, que es muy bueno ese japonés. ¿Cuántos? Bueno, vamos a empezar con las 10 preguntas porque se me hizo muy larga la introducción. Vamos arriba. Dale. Viaje. Sí, un monumento de Montevideo. Bueno, dale. yo en realidad un poco nos coordinamos para ir contestando algunas preguntas. Dale. Yo mi ciudad natal es Durazno, si bien estoy viviendo en Montevideo hace mucho tiempo. Y bueno, mi monumento es uno que está digamos, en la plaza central de Durazno, que es una ciudad Sí. relativamente chica, se llama el Monumento Colón. Que el monumento en sí no tiene muchas particularidades, es simplemente una columna, creo que es una columna dórica, que tiene una esfera que simboliza el mundo en la parte superior. Ah, sí, Pero lo he visto, ahí está. Esta es la plaza. particularidad que tiene una historia atrás que es muy interesante, muy linda, que es que en el año 1892, que fue cuando se construyó, lo hicieron los inmigrantes italianos de Durazno, adentro de esa esfera pusieron un montón de documentos y de cartas para los ciudadanos de Durazno para que lo abrieran a los 100 años. Entonces en 1992 se abrió esa esfera y se sacó todos esos documentos, muchas cartas de niños de esa época para a niños de dentro de 100 años. Y bueno, y ahora se sigue con la misma tradición. En el año 1992 se llenó esa esfera con materiales, disquetes, CDs, un montón de información de la ciudad para los ciudadanos dentro de 100 años, o sea, en el 2092 van a volver a abrirlo. Entonces, es una linda historia que tiene atrás del monumento y que forma parte de la identidad de la ciudad. Y me pareció interesante. ¿Y te acordás? ¿Te acordás alguna de las cartas? ¿Alguno de los pedidos o consejos? No me acuerdo, pero eso está todo en un museo que hay ahí enfrente justamente a la plaza. Está todo, hay monedas, hay artículos de la época. Sí. Pero bueno, era todo un enigma, había incluso mitos y cosas que se decían, que había dinero, que había un montón de cosas. La gente especulaba antes de que se abriera la esfera. Porque ahí después que estoy. pasan 10, 20 años nadie se acuerda. Exacto, ese es el monumento. Ahí va. Ves que tiene como una base, después Sí, tiene ahí. como una columna y arriba tiene la esfera donde están los documentos. Ah, no puedo entrar dentro de la plaza, no te deja, ahí está. No te deja. Pero si googleás alguna imagen, ponés monumento con Durazno. Ahí está. Sí, había conocido la historia, porque un día chusmeando me había metido. Así que... Bueno, ahí enfrente, en la misma plaza, hay una iglesia de Dieste que es muy famosa. Es la iglesia San Pedro de Durazno, que quizás la tenés. Bueno, ves el contraste entre lo que es la iglesia afuera y adentro. Sí, ahí está. Qué linda que es. Alguna imagen interior, quizás la reconozcas a esa la obra iglesia. de Dieste. Porque la historia que tiene es que hubo un incendio y lo único que se mantuvo de esa iglesia es la fachada. Entonces contrataron a Dieste para hacer la reconstrucción de la iglesia y bueno, hizo ese despelote de obra. Iglesia San Pedro, acá está. A ver si puedo... Ahí está. Realmente la tenés que tener vista. Eso. Es una obra de ladrillo que, bueno, con esa bóveda que parece que está flotando. Sí, sí, la luz, ¿no? Ahí está muy bueno. Es impresionante. Ah, no. Y eso afuera. Ahí está. Es verdad, sí, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Quiso romper con esa unidad. Sí, realmente, ¿no? Muy provocativamente. Sí, rupturista. De hecho, no es muy popular, ¿no? Al ciudadano común no le gusta mucho, le choca. Con el tiempo creo que igual la ha ido incorporando y ahora ya está. Bueno, ese rosetón es... Qué buena, ¿no? Está buenísimo. Está muy bueno. Sí, capaz que es demasiado...
es demasiado moderno, demasiado rupturista para una sociedad capaz muy chica, ¿no? Muy, Claro. Pero bueno, también está últimamente ha habido un reconocimiento especial para Dieste, y bueno, todo el mundo ahora conoce a Dieste y por eso digo que ahora ahí está. se está incorporando más al imaginario. Y pasa que es difícil también, ¿no? Pero está buenísimo. Sí. A ver si hay otra. Acá hay otra, mira. Esta es grande. Sí, Bien. yo después con el tiempo me Eh, enteré que hay una iglesia en España que es una réplica de esta. ¿Qué se la robó? ¿Cómo es? No sé bien la historia, pero si googleaste hay una iglesia en España que es igual. Ahí está. No sé si la vendió o hay Vendió una el, pro- iniciativa vendió el proyecto. que vendió el proyecto. Bien. ¿Y una casa de película? Bueno, ahí teníamos como varias entradas de cómo entender la pregunta, ¿no? O sea, la quisimos entender por un lado, que es en qué casa nos gustaría hacer una película, por ejemplo, o que se hiciera una película, ¿no? Podrías Bien. entender como una, no sé si la formulación era por el otro lado, que era una casa que hayamos visto en una película, por ejemplo, también. También, Eh, o cuando uno dice, ay, esta casa es de película, también está esa bueno, opción. ya tenemos en realidad. En realidad, bueno, creo que cualquiera de las que nos imaginamos o conversamos, porque podés imaginar que son muchas, eh, cumplen todos los roles. Capaz que no han sido filmadas, pero ya que hablamos de Colcas, una casa que siempre nos gustó bastante es, por ejemplo, la casa de Burdeos, pero sobre todo creo que Sí, lo que tiene el atractivo de la historia, ¿no? O sea, es un poco cuando la ficción, la realidad supera la ficción, ¿no? Es un poco eso. Eh, yo digo, seguramente conozca la historia, pero es la el Burdeos es cliente, la de la viga, ¿no? La de la viga de color, esa, sí. sí, las tres casas en una, esa misma. Ahora que quiero hacer una acotación, que en aquella conferencia que tuvimos con Cecilio Albón, él dijo que le había diseñado él. Que está diseñado, sí, sí. No, en realidad lo que está bueno de la casa en sí mismo es, como te decía, la historia que hay atrás real que hay atrás del diseño de la casa, que es un cliente que en realidad le encarga a Colcas, o sea, busca arquitectos y termina dando con REM, como quien dice, para que le haga su casa, esto previo a que tenga el accidente, ¿no? En ese momento iba a ser una casa, no digo modesta, pero que irá con un presupuesto determinado, o sea, acotado. Sí, Pero sí. después pasa un tiempo que no sucede eso, no sucede el proyecto, y él sufre este accidente y se vuelve a encontrar con el arquitecto y le dice que ahora, a diferencia de lo que podría imaginarse, lo que quería era una casa compleja, ¿no? O sea, una casa que fuera o sea, extremadamente trabajada y diseñada, porque en realidad iba a ser su mundo, ¿no? O sea, iba a ser el mundo donde él iba a desarrollarse y a vivir todos los días, ¿sí? Adentro de la casa. Y ahí es que hace esta para mí es una cosita, o sea, pero que tiene todo esto de maquínico, ¿no? O sea, como llevado al extremo, ¿no? El ascensor, que es el corazón Sí. de la vivienda, ¿no? Imaginarse. Mirá qué bueno Hay, esto, sí. hay un documental en realidad que en realidad no está hecho como Ah, relevamiento el de la señora, el de de la que arquitectura. limpia. Uno que es de Beca y Lemoyne, que es que te muestra en realidad desde el lugar de la empleada, de la doméstica, de cómo va llevando el día a día, ¿no? O va sufriendo el trabajo dentro de esa casa, ¿no? Que imagínate lo que debe ser llevar la limpieza y el aseo de una casa de ese tipo. Pero creo que es una casa muy interesante Eh, como para poder ver en el cine. Creo que tiene mucho para dar. Ahí está el ascensor. Ahí está el ascensor, que es una plataforma en realidad que une los tres niveles. La casa se desarrolla en tres niveles, son tres niveles totalmente distintos, de hecho. El nivel inferior es donde ellos tienen sus dormitorios, que es casi como a modo de cueva o de surcado en el propio terreno. Después la planta intermedia es una planta totalmente transparente y comunicada con el entorno, y la de arriba es una planta que lo que hace es generar como marcos, ¿no? O sea, encuadres del paisaje, Bien. que están a Y la altura
buenísimo, ¿no? Porque están a la altura del hombre en silla de rueda, ¿no? Sí. ¿Y eso? Ahí para hacer la rampa, para que se caiga por el costado, con la ¿El silla de qué? rueda. Ahí para que No, pero haga, ahí está viendo la casa de música. sí. Digo, ahí puede subir con la silla de ruedas y moverse en las rampas. Sí, ahí va. La próxima es un libro autor que no leyeron y que quieren leer. Bueno, ahí tenemos otro también que es, digo, al ser dos, o sea, tenemos varias posibilidades de lectura, pero trajimos uno que en realidad es interesante porque te diría que el único libro que tenemos dedicado, y seguramente el último también, que vincula, mira, te lo muestro acá, Sí, conciertos en tiempo de guerra, que en realidad vincula esto con la obra de la CDK. El libro es escrito por obviamente un escritor, ¿no? Pero que es también director de orquesta, escultor, profesor, investigador universitario, ¿sí? Que nosotros no te comentamos hoy, pero en la obra esa de CAF, aparte de todas las cosas que solicitaban, una de ellas era relocalizar una escultura que había en el lugar, ¿sí? En el espacio público que había que recondicionar, había que relocalizar una escultura que existía. Esta escultura pertenece a esta persona, que es Hugo López Chirico, ¿sí? Que es un escultor uruguayo que fue director, o sea, primariamente fue director de orquesta en la Orquesta Sinfónica Municipal de Montevideo, pero después en época de dictadura, él es exiliado a Venezuela, ¿sí? Y vuelve recién, 10 años después, cuando se vuelve cuando se termina el gobierno de Esparto, ¿no? Y él hace este libro y increíblemente él se contacta con nosotros cuando ve fotografías, cuando la obra ya está terminada y empiezan a pasar fotografías en la web y en hoy Facebook. tenemos una obra. Esa es una de las obras de él. Hugo López es el hombre de más arriba. Él cuando ve la foto se da cuenta que su obra seguía presente en Montevideo y se comunica con nosotros y bueno, y ahí coordinamos una reunión y nos regala este libro, que es un libro de 700 páginas, imagínate que hay que entrarle, pero que resulta bastante interesante poder leerlo en el corto plazo. ¿Y sabes el nombre de la escultura? A ver si está. Golda Meir. Golda Meir, escribí así, Golda Meir, que es Sí, acá aparece es un homenaje como a una... opción. ¿Cómo? Esa misma. Es un homenaje a una ministra israelí. Ah, y ahí está con su obra, mira. Exactamente. ¿Y cómo fue eso de reubicar una escultura? ¿Cómo la ubicaron? ¿Cómo pensaron ese espacio? Bueno, eso era una de los requerimientos que tenía el concurso, era pensar un espacio, repensar la ubicación de ese monumento que estaba en el predio, pero que estaba puesto de una manera poco feliz. O sea, creo que ahí en las imágenes que mostrabas está mostrado dónde estaba anteriormente, que en un lugar, un espacio parquizado, pero sin ningún tipo de tratamiento. Okay. Entonces, una cuestión, el edificio de la CAF se enfrenta a una institución que se llama Hebraica Maccabi, que es también de la colectividad judía, que es también hacia esa esquina. Entonces, cerró un poco todo en armar un espacio que le llamamos Plaza Golda Meir, un espacio público, Plaza Golda Meir, que tiene equipamiento, bancos, vegetación, y en donde la escultura tiene un rol central en la composición. Pero bueno, era uno de los ingredientes que tenía el concurso y que aportaba todo el espacio público de la zona. Bien. La próxima es música para recorrer la ciudad. ¿Vos recorrés la ciudad con música? Sí, estoy escuchando música. Bueno, Todo el tiempo. todo el tiempo. Sí, se ve que cuando haces el vivo, escuchás Estoy música.
estoy todo el día escuchando música, no puedo estar sin escuchar música. Yo te voy a tirar música que escucharía recorriendo la ciudad, por más que normalmente no lo hago. Ok. White Stripes, Bien, muy por bien. ejemplo. Black Keys, por ejemplo. Esos Ah, dos. te gusta mucho la batería y la guitarra y Exacto, batería, exacto, puro. exacto, exacto. Algo así, algo crudo. Tres baterías, sí, bien, perfecto. Black Rebel Motorcycle Club, ¿lo escuchás? No, Son dos guitarras y una batería nada más, y son ellos tres. sí, sí. Fue muy Parecido parecido. a... Sí, por eso. Ujú. ¿Y vos, el otro? Carlos. No, yo sinceramente, en realidad, la respuesta que te daría ahí es que seguramente no escucharía música. ¿Tampoco? No, 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 sinceramente. De hecho, yo ando bastante en auto en la ciudad, ¿no? Pensando en el recorrido habitual, ¿no? De casa al trabajo, del trabajo a llevar a los nenes al colegio, lo que sea. Y en general, hasta a veces me cuesta aprender la radio. O Ah. sea, es como que estoy como con la cabeza, pero ¿Y en la oficina quién decide la la ciudad música? para conocer. ¿Cómo? Pero El, si el- pienso en una ciudad para conocer, sí. creo que menos todavía. O sea, es como que, no, es como que me gusta ir escuchando, viendo, sintiendo el sonido de la ciudad de alguna manera. ¿No? O sea, Ah. como eso, salvo que te metas en el medio de una, no sé, de un bullicio demasiado o sea, embromado, pero no, no, en general no lo haría. Y el tipo de música, por ejemplo, sí me gustaría, capaz que si digo, te pongo algo para caminar y escuchar algo. eh, no sé si conoces a Moderat, es un grupo de electrónico alemán que, pero que no es un electrónico fuerte, ¿no? Sino que es por ejemplo, a New Error es una canción que una composición de ellos que está muy buena. Y después, en realidad, voy siempre a los clásicos, ¿no? O sea, a los Red Hot, yo qué sé. También, por ejemplo, en su momento me gustaba mucho Moby, ¿no? Voy Mm. más para ese lado yo. ¿Momedat se llama? Moderat, Moderat. Ah, ok. Como de moderados. algo así. Y en el día a día, ¿quién decide la música de los dos o de los tres? Mirá, en general, o sea, el tercero es uno de los que más está metido siempre con la música. Y en general, él cuando tiene ganas pone música. Y si no, es Piero, el que más porque sobre todo es el que nos queda más cómodo para decirle poné algo. Ah, ok. Sí, Estos son, ¿no? ¿Esos? Esos. Sí, son Ah, bueno, tres. ahí después me lo pongo a escuchar. Escuchalo y después me contás. de hecho, Dale. Nico, el tercer socio, tiene un emprendimiento que es una radio, tipo de internet, radio eléctrica. Se llama. Bien. Así, si la Así, seguís, vas a ver un poco la música que escuchamos acá. así que, bueno, entonces en el estudio sí, en el trabajo sí son musicales. Necesitan Sí, música. sí, Sí, por supuesto. sí, siempre. De hecho, tenemos siempre, a veces hacíamos juegos con respecto a la música, cuando, no sé, éramos 10 personas, cada uno iba eligiendo un tema, o había que elegir un tema asociado al anterior, o una palabra que estuviera presente en alguno de los temas. Entonces siempre hacíamos algo con respecto a la música. Y, y Para, la, la- y la influencia, los referentes y las ideas, ¿vienen de la música también? ¿O del cine, pero en la música, ¿te puedes escuchar música para pensar en el espacio? Sí, por supuesto. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, pero no sé si capaz que ahí hay como, como estado de ánimo, ¿no? O sea, más que escuchar algún autor o alguna banda en particular, ¿no? Es como que buscas determinado, a veces necesitas sentirte como más eufórico y te vas un poco más hacia algo que te mueva, o, sea, o ya sea un electrónico más fuerte o rock and roll, ¿no? O cuando querés bajar un poco la batería le buscamos algo más, más tranquilo. tenemos algunas músicas talismán también. Eh, escuchábamos un tema. Perdón, ahí se cortó un segundo.
Sí, pero mi pregunta iba, cuando uno piensa en espacio, vos lo pensás siempre en movimiento de la gente o en circulación, ¿no? También, como que, bueno, de acá a acá voy acá al lado, bueno, todo esto. Pero digo, en ese movimiento, ¿lo pensás puede empezar con música también? Como estás pensando algo, estás pensando en el movimiento, cómo vas entrando y cómo se ve el edificio, ¿se Sí, no, no, entiende? no sé si parcialmente, en realidad. Vos decís de que como hacer algo coordinado, como se hacía en su momento la cultura con la música o algo por el estilo. Claro, capaz que vos estás en una plaza y te imaginás cómo la gente se va moviendo y ese movimiento es a partir de música, ¿no? Cuando estás escuchando algo y te genera movimiento. No, no, yo creo que no lo aplicamos mucho en el Ok, día a día, no, no. bien. Eh, la próxima es un puente que recuerden, el puente Colonia Montevideo, ¿qué más? El futuro. No, Yo recuerdo un puente, bueno, en esto de que hablábamos el viaje de arquitectura, recuerdo un puente que tuve que googlearlo para saber cómo se llamaba, pero yo lo conocía como el puente de Porto. Se llama Puente Don Luis I. ah, sí, de Oporto, de Portugal. Exacto. ¿Lo conoces? Es un puente Sí, que me lo han es, respondido bastante. es de Eiffel, o sea, es de la empresa de Eiffel, creo que lo diseñó otra persona, no estaba Eiffel. Pero bueno, es un puente muy interesante porque tiene dos niveles que conecta ambas orillas, dos niveles dado la topografía muy particular que tiene Porto, Sí, pero, pero es una pieza muy interesante, muy ligera, muy ahí está. simple, exacto. Eh, y bueno, yo creo que incluso es un atractivo turístico de la ciudad en sí mismo. Ok. Me parece Y increíble además la fecha, fines del siglo XIX. sí, 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 es Trasiste ahí y está. tiene, Es muy lindo. tiene pinta de que va a persistir por algunos siglos más. Sí. Y ya que, bueno, yo Está también buenísimo. a partir de estas conversaciones he sacado una conclusión, y ustedes son uruguayos y se las voy a decir a conclusión, es que los puentes en Sí. Uruguay parece que están hechos para nosotros, para los argentinos, para diciendo, dale, flaco, paren un poco, tipo, vayan despacio. Entonces vos tenés el puente de Maldonado, que te obliga a frenar, y el puente de Viñola Curvo, que te obliga a frenar, ¿no? ¿Es para nosotros? ¿Es para que frenemos nosotros un poco, paremos el acelerador? Se corta un poquito, a ver, sí, Ah, bueno, puede ser, puede ser. es- Aparte, justo en Maldonado, en Punta del Este, que proliferación están de los dos. argentinos. Pero bueno, son puentes muy buenos eso. Sí, No muy había, lindos. sobre todo el de la Barra, es un puente Sí. que todo el mundo quiere pasar por él para sentir ese dolor de estómago que te da cuando bajas. No, y además que tiembla, porque no sé, es de madera. Así que No, sí o sí no, tienes que ir despacio. no, de madera no. No, Es no, bueno, pero parece barro. que es de madera, porque tiembla Ah, todo. sí, tiene un movimiento, sí. Es muy bueno Este, ese puente. es muy bueno porque Ese es. le da un ingrediente más, le da un ingrediente más al hecho de pasar de un lado al otro. Te da como Sí, eh, ahí está. una sensación. Bueno, ahí en realidad el puente era uno solo, Sí, luego, inició luego el gemelo. se hicieron el gemelo, que es una obra bastante reciente, pero bueno, se hizo a semejanza. Y Viñoli para ustedes, es un referente? ¿No, no lo es? ¿Qué es Viñoli para los uruguayos? Bueno, Viñoli es un arquitecto que en realidad no lo sentimos tanto como uruguayo porque él trabajó mucho tiempo Ahí está. en el exterior. Las obras más conocidas de Viñoli, por lo menos las que veíamos
en nuestra época de estudiantes, eran obras internacionales, como arquitectura muy, muy internacional. Sí, El Ayuntamiento de Tokio, que es la obra, creo que es la mejor obra de él. Después él tuvo un acercamiento con Uruguay, él empezó a hacer obras acá en Uruguay. De hecho, hace poco inauguró una torre que está un proyecto muy interesante, que es la Torre Alemania, que sí. está acá sobre la Rambla Sur de Montevideo. Pero no es un arquitecto que miremos mucho. Es un gran arquitecto. Arquitectos acá, Están, se te pegó. están pasando los bomberos. Se escucha muy fuerte, Claro. ¿no? ¿Cómo? Se escucha muy fuerte los bomberos, ¿no? Ahí se No, ahora fueron, ahí sí. pasaron. Ay, No, lo por que te Dios, comentaba sí. es que en realidad son grandes arquitectos que por momentos también la arquitectura que han desarrollado no ha sido del todo bien vista, sobre todo Carlos Sot, ¿no? Quizás Viñoli no tanto, pero, pero que no ha sido incorporada académicamente, ¿no? Por lo menos en el momento que nosotros hicimos facultad no se desarrolló Ahí está. nunca, salvo alguna obra en particular como el Fórum de Tokio o alguna cosa más. Después en realidad no se ven directamente estos arquitectos y son nacionales, ¿no? ¿Y les gusta el edificio de Plaza Alemania? Es lindo, No se está ve mal, bien. el Plaza Alemania no está mal, ¿no? Ahí está, mira. Es un edificio que yo diría que al momento, al día de hoy, está vacío aparte, ¿no? Ah, y le tocó el peor momento para inaugurarse. Sí, es un edificio de oficinas. Pero a mí esa obra me gusta, me parece que es una buena obra. Bien. Es de las obras de Viñoli que me gustan. Bueno, y Viñoly hizo el aeropuerto también acá de Carrasco, o sea, el aeropuerto que Sí, tenemos. es muy lindo también. El de Punta del Este no es de él, es de Ott, ¿no? Ese es de Carlos Creo- Sot, exacto. ¿Y Carlos Ott qué pasa? ¿Tiene obras buenas, obras espantosas, medias, ¿no? Es como que no se le puede identificar mucho, ¿no? Fue grabar. Bueno, Yo trabajé en el estudio de Carlos Sot. Carlos lo conoce bien. ¿Y qué Y tal? ha tenido varias facetas, Carlos Sot, en realidad a lo largo de su vida profesional, ¿no? Y quizás ahora esta última, en realidad ha bajado muchísimo a nivel de lo que es... Ahí estamos de vuelta. Perdón, un segundo. Justo lo llamaron. Creo que Ah. Carlos iba a mencionar Ahí está que Carlos Carlos Soto, esa es la ópera de la Bastilla. Sí, Esa fue su obra catapulta, ¿no? A partir de ahí empezó hacer todo. empezó a hacer algunos trabajos en Medio Oriente, y después empezó a trabajar en China, básicamente. Él en algún momento se jactaba de decir que tenía un estudio 24 horas porque tenía un estudio en China y un estudio en Uruguay funcionando. Entonces era 24 horas. Pero ¿Pagaba bueno, pagaba dos turnos de 12 horas? ¿O de 3 de 8? no sé, eso no recuerdo. Capaz que hacía un turno de 24. Sí. Pero, por ejemplo, Carlos Sot sí lo sentimos como un arquitecto un poco más lejano, ¿no? Más la arquitectura, sobre todo. Una arquitectura más personal, más comercial, si se quiere. Más expresiva también, pero bueno. Él recién ahora también, en la última etapa de su carrera, ha empezado a hacer algunas obras acá en Uruguay. Oye, A partir de la Torre de las Telecomunicaciones, que la hizo en el año 95, que es lo tenés que tener visto, es el edificio más alto. sí. Después ha hecho otros edificios de vivienda, no tan buenos. Ok. Ahora
El último proyecto que está haciendo es la Fundación Echugarri, ahí en Punta del Este, para el escultor Ahí, Echugarri. esa es la torre. Sí, esta torre tuvo, pero miles de críticas, ¿no? No creo que Sí, nadie conozco que le guste. sí, y bueno, yo creo que con el tiempo, el uruguayo creo que es muy crítico también, es muy tradicionalista. Creo que desde el ámbito académico también se criticó mucho, Ok. eh, como que, como que era un proyecto muy ajeno a lo que era Uruguay o a la arquitectura uruguaya. Esa era una de las críticas mayores que tenía de la academia. Pero como todo, después eso se construyó, se empezó a usar, la gente lo incorporó y creo que todos lo incorporamos y yo sinceramente creo que es de sus mejores proyectos. Ok. Y el Hotel San Rafael, ¿no? De Punta del Este, el de Peli, Ese es de Viñoli. de Viñoli, perdón. ¿Y ahí qué pasó? Ahí, bueno, no sabemos en qué va a terminar, en qué va a terminar esa novela. Porque Eh, el hotel ya se demolió, el original. el hotel en principio no estaba declarado patrimonio, lo cual era un error. Este, entonces, cuando se presentó el proyecto en la municipalidad, el proyecto no contemplaba mantener el edificio existente. Como hubo un movimiento a nivel, Ahí está. este, como hubo un movimiento a nivel de, digamos, de la comunidad y de la parte académica, se insistió en que se debía mantener el edificio. Pero bueno, la solución creo que fue peor, porque se demolió y se va a reconstruir. Sí, que Y sería en este. lugar de ser una torre, que era lo que estaba proyectado anteriormente, se hacen esa especie de bloques voladores, que no, realmente es un proyecto, a mí me parece muy fuera de lugar para el sitio. No sé si Sí, conoces esa zona particular de sí, Punta del Este, pero es una zona es de muy casas, linda. casas unifamiliares muy bajas, que Sí, creo que va a generar un impacto en la zona que no va a ser nada positivo. sí, es una zona muy residencial. Exacto. Sí, Este, pero sí, pero es una lástima. bueno, hablábamos de Viñole, bueno, así como te digo, el edificio Plaza Alemania está muy bien, esto no. No. La próxima es un edificio italiano. Bueno, en eso lo habíamos comentado previo a conectarnos contigo y coincidimos, Carlos y yo coincidimos en la casa del Facho, de Bien, Giuseppe, que bueno, Giuseppe Terragni es un arquitecto que lamentablemente a raíz de su tema ideológico ha sido postergado, ¿no? Pero ese edificio es impresionante la vigencia que tiene. Eh, Tuvimos la suerte de ir a verlo, a visitarlo, y es impactante la proporción, la lógica compositiva que tiene, la simpleza. ahí Eh, está. es un edificio muy vigente. Yo creo que incorpora un montón de aspectos que están muy en boga hoy en día, el tema de la belleza Sí. estructural. Eh, es un edificio muy sincero, muy desnudo, se muestra a sí mismo. Mm. Eh, a nosotros Sí, nos gustó, está muy bien integrado aparte a su entorno, ¿no? Porque no es una cosa que se posa ahí totalmente ajena. Hay no algunas es no es un satélite. exacto. Hay una foto de la época, ¿no? Creo que se construyó en la década del 30. Ahí está, Eh, mira. exacto. Esa explanada que tiene, o sea, es una obra muy buena. A nosotros nos pareció, este, quizás uno cuando habla de arquitectura italiana, enseguida tenés la tentación de irte a edificios clásicos, ¿no? No sé, al Panteón o Sí. algo que esté asociado a la cultura romana. Eh, pero
pero este es un exponente muy, muy interesante de la arquitectura moderna. Ahí tenemos otro, por ejemplo, de Terranio. Es un edificio de viviendas. Sí, él estaba muy arraigado en Como, la ciudad de Como, porque entre otras cosas Mirá qué bueno el eso. hermano era alcalde. Entonces hizo mucha obra ahí. Hay una escuela, ¿no? Un jardín de infantes, creo que está muy bueno también ahí en Como. ¿Te contaste del frío que pasamos en Como? No, Perdón que tuve una urgencia. Nadie se dio cuenta. No, me imagino. siguió de largo la conversación. Sí. No le pude dar picante a Carlos Sot, pero creo que ¿Te hacía trabajar 2 turnos de 12 horas o 3 no de voy a 8? hacer una picante de un colega. No trabajábamos 12 horas. porque le dije que trabajaban 24 horas en algún momento. Ah, sí. No, sí, trabajábamos 8 horas, es cierto, pero en realidad, nada, o sea, creo que es otro Carlos Sota que cuando yo trabajé con él y cuando yo trabajé con él ya era otro del que se hizo famoso de alguna manera. Sí, acá en Buenos Aires tiene el Hotel de Boca, no sé si lo conocen. Sí, claro, ese lo hicieron cuando yo estaba ahí trabajando. Ah, ¿y qué tal? ¿Qué tal fue esa experiencia? No, bueno, yo no participé en ese proyecto porque imagínate que habían, pero, o sea, No sí, sos de Boca. lo conocí. No. Pero bueno, no, es lo que tiene, ¿no? O sea, con alguien tenía que hacerle la cosmética al edificio. Y bueno, y aparecieron ahí Sí, es muy unas sí. olas en fachada. Porque el otro que está ahí en 9 de julio y Maceo Te Alvear es muy lindo, es muchísimo más lindo. ¿Cuál? El que está en Maceo Te Alvear y 9 de julio, el que es el curvito, la esquina curva. Ah, sí, no lo tengo. Ese es mucho más bonito. Pero bueno, ya estamos en el límite de horario, así que nos falta poco. Si alguien le quiere hacer una pregunta, capaz que la podemos responder rápido. Faltando un par de preguntas, pero no vamos a llegar a tiempo. Es que hicimos mucha pregunta extra. Sí. Se entendió. ¿Consumen arquitectos argentinos? ¿Suelen consumirnos a nosotros en algo? ¿Suelen ver? Y algo vemos, sí, claro. Digo, conocemos los famosos, o sea, los famosos modernos, ¿no? Como Amancio, como Clorindo Testa, ¿no? Pero sí, en el último tiempo hemos visto bastante, sobre todo en vivienda residencial, Sí. o plurifamiliar, porque estamos un poco ahora tirándonos hacia ese lado, acá en el estudio, ¿no? O sea, tratando de meternos en desarrollo de inversiones inmobiliarias. Y en Argentina, en determinados lugares se han hecho, sobre todo en la zona de Palermo, ¿no? O sea, bloquecitos que eran los que más se acomodaban a nuestra escala de proyecto, ¿no? Bien. Y bueno, ahí hemos dado, obviamente, con Adamo Faiden, con quién más, con esta gente, Bag. sí, Bag. Bar, acuerdo, sí. Alonso Cripo. Sí. Gente bastante joven, ¿no? Que está, o que ha hecho, por lo pronto. Cajas blancas. Sí, algunas blancas, otras de ladrillo, depende. Sí, Bag hace ladrillo. Sí, sí. Así que, torrado. Torrado también. ¿Saben qué es torrado? Cuando ¿Qué te es dormís. Tengo un torro, tengo un... Aparte es una sesión de chistes también. Sí. Puedo tener una sección de chistes de nombres de arquitectos. Así que, bueno, muchísimas gracias por aceptar, por la entrevista. Espero que nos vean pronto. Mañana lo tengo a Walter Salcedo, que es un fotógrafo de Rosario, no sé si lo conocen. Un buen fotógrafo. No. Así que vamos a tener a Salcedo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y después, la semana lo tengo a Paco Hernández, amigo de ustedes también. Ah, claro, sí, sí. Muy bien, Paco Hernández. El viernes próximo. Así que lo pueden ver. Mandale un abrazo. Dale. Me dijo que no son jóvenes arquitectos, así que no están en Yafu. En Chufu. No, claro. En Yafu. Te dijo que Yafu. éramos de Yafu jóvenes.
Sí, me dijeron que no son jóvenes ustedes ya. Nos separamos por 2 años, creo, pero bueno. Vamos a tener que hablar con ese muchacho. Y díganle en que Para queremos estar. la verdad que Bueno, chau, se nos corta. Chau, chau. Hasta la Fabián, próxima. un abrazo, Chau, gracias. gusto. Chau.